7. De la parte del primer parcial estamos hablando de momento de inercia estática del cuerpo líquido y vigas, ¿no? Ese es el objetivo de este semestre, ¿no? Que terminando estos 3 capítulos puedan dar el primer parcial, ¿no? El segundo parcial va a ser pórticos. Si ustedes me ayudan con la guía de la anterior semana, después de pórticos me parece que hemos visto el tema de arcos y cables, ¿no? Entonces esos dos. Y finalmente el tercer parcial, cerchas con líneas de influencia, ¿no? Eso es de manera ideal, ¿no? Ya, ojalá el semestre ayude, la regularidad de los días también, a veces hay algunas imponderables, pero si lo hacemos de manera regular va a ser excelente, ¿no? Eso es lo que les digo. Bien, vamos entonces a empezar con el capítulo 1. Que es referida a momentos de inercia y centroides. Introducción. Hay muchos fenómenos que en el campo fenómenos físicos que en el campo de las estructuras hay muchos fenómenos físicos que en el campo de las estructuras dependen de estas magnitudes. Tales como lo que nosotros llamamos el área, ¿no? El área de la figura, el centroide, el módulo resistente, bueno, antes del módulo resistente, el momento de inercia, ¿no? Momento de inercia. Está también aquí el módulo resistente. ¿Sí? Está el radio de giro. Está el momento de inercia torsor. Polar. Está también lo que conocemos como módulo de corte. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué son estas? Esto que está aquí enumerado son magnitudes de tipo geométrico, ¿ya? Son magnitudes que se pueden medir a partir de un razonamiento matemático, que son netamente geométricas. Obviamente el centroide se puede asociar al centro de gravedad, de cierta manera. El centro de gravedad también es una magnitud, pero el centro de gravedad es más físico, ¿no? En cambio el centroide ya es algo más geométrico, ¿no? Y obviamente cada uno de estos tiene su simbología, ¿no? Cuando nosotros hablamos del área, área. Cuando hablamos del centroide, X centroidal, Y centroidal. Cuando hablamos del momento de inercia en X, momento de inercia de eje Y, ¿sí? Momento de inercia de eje Y igual producto, ¿no? Cuando hablamos del módulo resistente, pues es una magnitud de este tipo, ¿no? Que se relaciona en realidad la inercia con la fibra, el radio de giro, Rx o Ry, el momento de inercia polar,
módulo de corte, ¿no? Entonces un módulo de corte, ¿no? Entonces, como ven ustedes, son magnitudes, son valores, algunos están en unidades al cubo, al cuadrado, son así magnitudes. Pero ¿dónde aparecen estas? ¿Dónde aparecen estas? En varios fenómenos, ¿no? Varios fenómenos. Por ejemplo, ¿no? Un primer fenómeno que se puede ver es la rigidez a flexión. Solo voy a de manera intuitiva mostrarles esto, ¿no? Solo estoy dando una introducción, no estamos desarrollando. Pero imagínense cómo es la rigidez a flexión. Imagínense ustedes que se van a parar ustedes sobre una tabla de dimensiones base altura, ¿ya? Pero de diferente posición, ¿bien? Esta es la misma tabla. Voy a poner acá. Voy a poner aquí la misma. Así, fíjense, ¿no? Voy a ver la sección, miren la sección. Aquí la sección está así, ¿no? Y esta es la posición de la sección. Este es el lado largo, que lo voy a llamar H, y este es el lado ancho, que lo voy a llamar B. Aquí, ¿cómo estoy colocando la B? Aquí estoy colocando B, y aquí estoy colocando H, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La posición, ¿no?, de la sección. Pero en el supuesto de que ustedes apoyen aquí, miren, voy a apoyar aquí, voy a apoyar acá, apoyo aquí y apoyo aquí, y me paro yo sobre esta viga, aquí, el mismo peso, ¿sí? El mismo peso parándonos sobre la tabla, ¿no? Se imaginan, ¿no? Tiene una tabla, primero la colocan en posición en el lado largo echado y en el otro lado del lado plano. ¿Cuál de estos dos creen ustedes en forma intuitiva que va a deformarse más, o sea, que se va a adquirir más curvatura? ¿Esta o esta? Esta, ¿verdad? Esta es la que más se va a curvar. Esta flecha que va hacia abajo, llamemos F1, comparada con esta, que es F2, fácilmente F1 es mucho mayor a F2, ¿verdad? O sea, ¿quién es más susceptible a deformarse? La viga que tiene una posición de echado, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Pues justamente a que la flecha es un valor A entre el valor EI. ¿Sí? Donde aquí está la inercia, miren, esta es la inercia. Y justamente esto nos muestra que la deformación de una barra, esta es la deformación flecha, es una magnitud que depende inversamente de la inercia, ¿no? Si nosotros tenemos una sección que genera mucha inercia, la flecha es más pequeña. Si la inercia es numéricamente más pequeña, esto va creciendo, ¿no? Entonces es inverso, por eso es que buscamos que la sección genere la mayor inercia posible. Y justamente ya haciendo el cálculo, ustedes van a darse cuenta más adelante que esta inercia, este eje X1, es muy diferente a esta inercia de eje X, ¿no? La inercia de X1 es mucho más chica, es mucho más pequeña que la inercia X. Este es un fenómeno en el que influye la magnitud, que en este caso es la inercia, ¿no? Ahora miren, lo mismo, el mismo análisis, pero con otro fenómeno que también se conoce como el pandeo. ¿Qué sucede con el pandeo? ¿Qué es el pandeo? El pandeo es una deformación que se produce, una deformación lateral, pero que se produce en un cuerpo por la acción de una carga, ¿no?, axial, ¿no? Esta carga está sobre el eje de la barra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes aplican una carga axial a una barra
y esta es esbelta, como el caso de una regla. A ver, esta no es tu reglita, aunque aquí tiene una regla más larga que esta, una de 30, esa no va a pandearse. Bueno, vale como ejemplo, ¿no? Aquí me la has puesto difícil porque a ningún lado se va a pandear esta. Pero préstenme otra regla, esa préstame. Miren esto. Y sí sirve para ver un poquito la estabilidad, ¿no? Esta regla, por ejemplo, fácilmente ustedes, miren, tiene la misma longitud, ¿verdad? La sección es distinta, ¿no? Pero si yo aplico carga axial aquí, me refiero a una carga que empuje sobre el eje, miren qué pasa si hago esto. Se va a pandear, ¿no? Va aquí una curvatura, ¿ven? Está pandeando, se ven de lado. Eso es el pandeo, ¿no? O sea, significa que la base se va a ir de lado, esto va a irse así. Así se va a ir. Así se va a ir de lado, ¿no? Entonces, este fenómeno que nosotros conocemos como pandeo, siempre se va a dar respecto al eje de menor inercia, ¿sí? Siempre el pandeo se produce al eje de menor inercia. Y a ese eje de menor inercia se le llama eje débil. ¿Sí? Eje débil. ¿Y cuál es el eje débil en una sección, por ejemplo, de una regla? Miren, si ustedes tienen esta regla, aquí hay dos ejes, hay un eje al eje X y hay una inercia al eje Y. Ocurre que la más débil es la inercia X. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen números, la inercia de este eje es más débil que la inercia de este otro eje. Y por eso es que siempre se va a ir al eje más débil, ¿no? Entonces, si ustedes ven una columna que es rectangular, se va a pandear al lado que tiene menor inercia, va a ser al lado más delgado, ¿no? Y se va a ir así, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con esto, por ejemplo, ¿no? Con la otra regla que nos ha dado? Que esta, pues no tiene un eje, casi en todas las direcciones sus momentos de inercia son similares, ¿no? Es como una sección circular. En una sección circular, el momento de inercia de este eje es igual a este, y en realidad cualquiera, ¿no? Entonces ya aquí es mucho más difícil de que se vaya al eje más débil, porque esto ya prácticamente todos los ejes tienen la misma inercia, ¿no? Es una sección ideal, ¿no? Es una sección ideal, es la más resistente, una sección circular, cuando se habla del tema de pandeo, ¿no? Entonces, esto es otro fenómeno que ustedes van a conocer, que se llama el fenómeno del pandeo, ¿sí? Ahora, la torsión también es un fenómeno, ¿sí? La torsión. Y justamente en paredes delgadas es más complicado todavía. Entonces, fíjense, si hablamos de una viga que tiene una relación base-altura, miren, con cierta proporción, por ejemplo, yo puedo decir que aquí la altura a la base es 2, por ejemplo, ¿sí? ¿Me entienden, no? O sea, que si esto es 10, esto es 20, ¿no? ¿Cierto? Puede ser una viga así, donde tienen base-altura, donde altura-base puede ser 3, ¿verdad? Si el ancho es 10, la altura es 30, ¿verdad? Ahí todavía nos encontramos con rangos adecuados, pero ¿qué pasa si ustedes tienen una desproporción de lo que es la base con la altura? ¿Sí? ¿Qué ocurre si la viga tiene una relación mayor a 3? ¿Qué ocurre? ¿A qué es susceptible una viga que tenga gran peralte? ¿A qué es susceptible esto? Si yo le apoyo aquí y apoyo acá, lo que va a pasar es que uno es susceptible a torcerse, ¿verdad? Se puede ir de lado, o sea, esta cara así se va a ir, ¿no? O sea, va a generarse una torsión lateral, podría generarse también un pandeo en el sector del alma,
pero es susceptible a eso, ¿verdad? Entonces, hay ciertos límites de proporción entre base y altura en los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Pero es muy probable ver vigas de una desproporción entre la base y la altura. Y si hay que controlar muy bien, porque son susceptibles a algunos fenómenos adicionales que pueden ser como el pandeo lateral, o el pandeo torsional. Estos fenómenos que estamos viendo aquí solamente, van a verlo más adelante, ¿ya? Cuando lleven materia. En algún momento van a llevar resistencia de materiales 1, resistencia de materiales 2, van a ver estructuras de hormigón, estructuras metálicas, ahí van a ver estos fenómenos, ¿no? Pero en todos entra la geometría, ¿sí? O sea, entran estas magnitudes geométricas. El área entra en todo, el centroide es importante porque donde afirmamos que está se concentra, donde idealizamos la base en su eje longitudinal, en el centroide, ¿no? Uno dice, si la sección es una sección T, asumimos que en el centroide es donde, en este centro de gravedad, ahí estamos considerando el eje de la base, ¿no? Pues miren que nos sirve para eso idealizar. Los momentos de inercia ya les he dicho, van a influir en todo lo que estamos diciendo, en las deformaciones, en los valores finales de esfuerzo. El módulo resistente igual es otra magnitud. Radio de giro en el pandeo, aquí está el radio de giro. Hay un valor que se llama esbeltez, que es K por L sobre LX. Esto se llama esbeltez. La esbeltez es una magnitud que me dice a mí si mi columna es cortita, es larga o es súper esbelta, ¿no? O sea, este valor, miren, ¿de quién depende? Depende de la longitud de la barra, depende de las condiciones. K es una condición, pero aquí está el radio de giro, miren. Esto es el radio de giro. Ahí está el radio de giro. Ahí está el radio de giro. Entonces depende de eso, ¿sí? El momento de inercia polar, lo que les he dicho, ¿no? La torsión, los fenómenos de inercia torsional y demás, ¿ya? Por eso es que estamos estudiando de inicio esta parte, ¿ya? Y les había dicho la primera clase, todo lo que estamos haciendo, y más en ustedes jóvenes, ¿no? Ustedes están empezando la carrera, no le den la vuelta a todo, ¿ya? Últimamente nos hemos acostumbrado a eso, a que si se nos presenta un obstáculo, en lugar de querer vencer ese obstáculo, a veces le damos la vuelta, ¿no ven? Me voy por el otro lado, ¿sí o no? Y esa práctica quizás les han enseñado en el ciclo básico, ni siquiera que les han enseñado, a veces la supervivencia exige, ¿no ven? Pero no hagan eso, ¿ya? Si el obstáculo es difícil, supérenlo, ¿ya? Pero no le den la vuelta, no le den la vuelta. ¿Qué me refiero con darle la vuelta? Porque es fácil copiar, ¿no? Es fácil copiar, engañar al profesor. A veces es fácil que alguien te lo haga el examen, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es lo que no queremos, ¿ya? Lo que queremos es que ustedes entiendan la materia, se den base, porque iremos también a lo correcto, ¿no? Todo lo que estamos aquí aprendiendo nos va a servir para más adelante, lo ha dicho el ingeniero hace un momento, ¿no? Y él con orgullo habla de sus 11 estudiantes, ¿no? De mis 11 estudiantes, miren, que han aprobado conmigo, dice él, 9 han aprobado en el verano la siguiente materia que le tocaba, que era resistencia de materiales, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que en cierta medida hay pues un mérito a quien desarrolla la materia de manera adecuada, ¿ya? La responsabilidad mía es esa, ¿no? De que ustedes tengan ese aliciente de estudiar las cosas por su cuenta, ¿ya? Y más en estas materias de base, ¿ya? No se puede cuando uno está empezando la materia, quiere hacer cosas que no van. Luego van a tener vacíos, van a estar en materias de superiores, no van a saber qué hacer, y no es así, ¿no? Si tienen base, van a encarar tranquilos, van a encarar, subirán algo, pero siempre van a tener una posibilidad, ¿no? Ya, vamos a empezar a hablar entonces de algunas magnitudes. Aquí primero es una momentos de primer orden.
momento estático del primer orden. Momento estático del primer orden. Esto es lo primero que vamos a ver. ¿A qué se refiere el momento estático del primer orden? Aquí tienen ustedes cualquier área, ¿ya? Esta es una sección plana, ¿ya? Esta es una sección plana, es un área. Entonces, de esta área, ustedes van a tomar un diferencial de área. Este es un diferencial de área. Y voy a tomar un eje cualquiera de referencia, por ejemplo este. ¿Qué voy a llamar esto? X, ¿verdad? Si esa es la distancia X, va a existir una distancia perpendicular a ese eje, a este eje, hay una distancia perpendicular. Esa distancia perpendicular es el brazo, ¿ya? De aquí a aquí, y. ¿Sí? Esto es 90 grados. 90 grados. ¿Sí? Es decir, si ustedes tienen un punto y tengo un eje, voy a trazar la distancia de ese punto al eje perpendicular, ¿no? Eso es Y. ¿Sí? Y aquí está la primera definición de momento estático. El momento estático se lo escribe con la letra Sx, ¿ya? Sx. Y este momento estático es la integral de este diferencial de área por este brazo. O sea, es Y diferencial de área. ¿Entienden, no? Y miren. Momento estático. Integrada en toda la región. O sea, que integro todo eso y tengo el valor Sx. Esto puede estar en unidades, por ejemplo, al cubo, ¿no? Es una unidad de longitud al cubo, son magnitudes cubo. Es área por centroide, ¿no? Área por brazo, ¿no? Área por brazo es cubo. ¿Ya? Este es el momento estático. Así es, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Y si yo tuviera otro eje, seguramente aquí un eje Y, igual voy a decir el momento estático al eje Y. Este es momento estático respecto al eje XX. ¿Ya? Es el momento respecto al eje XX. Ahora aquí, relación de momento estático entre ejes paralelos. ¿A qué se refiere esto? Tengo aquí la misma área, ¿no? Tengo ahí la misma área. Tengo aquí la posición del diferencial de área. Pero voy a usar dos ejes, ¿bien? Voy a usar un primer eje que yo le puedo llamar X1 y le voy a llamar aquí un eje que le voy a llamar X. ¿Ya? Estos dos son paralelos. Eso significa que están en la misma, una recta paralela y por lo tanto separados una distancia. Entonces miren, si yo aquí digo que este eje X1 va a estar a una distancia Y1, ¿no? Y este eje X va a estar a una distancia Y. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Esta distancia, ¿no? ¿Qué le podemos llamar a esto? Pueden llamar, si quieren, B. B. Y1, una distancia B, Y, una distancia B. Miren, ¿cuál es el momento estático al eje 1? La
La definición dice que el momento estático a un eje es la integral del brazo de momento, que es Y1, por diferencial de área, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál es el momento estático al eje X? Va a ser por Y, ¿verdad? Así, ¿cierto? Ahora, de lo que se trata es de ver una relación entre esos dos. ¿Qué observan acá? Se observa que la distancia Y, que está aquí, es el Y1 más B. ¿Sí o no? ¿Claro? Y entonces, el momento estático X, este momento estático, termina siendo igual a ¿qué? Termina siendo igual a la distancia Y, pero Y es Y1 más B. Y1 más B por el diferencial de A. ¿Sí? Esto, desarrollando es esto, ¿no? Y1 de A más B por la integral de dA. ¿De acuerdo? ¿Qué significa aquí? ¿Esto qué es? Esto es SX1, ¿sí o no? Y1 de A. Y esto es el área de la figura, ¿no? Entonces, miren, el momento es igual al momento estático 1 más el área por la distancia B. ¿Sí? Y esta es la relación que vamos a utilizar. Esto nos sirve. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual el momento estático a un eje? Cualquiera. Es igual al momento estático del eje anterior que conoce y le suman el área por la distancia entre los dos ejes, ¿no? Es algo muy directo. Si yo quiero sacar el momento estático aquí y conozco el anterior, entonces a ese valor le sumo el área por la distancia entre ejes, ¿no? El A por B, nada más. Y con eso voy a tener este valor, ¿sí? Aquí pero hay algo muy interesante, aquí hay una pequeña propiedad, ¿ya? Y justamente es lo que define el centroide, ¿ya? Propiedad. ¿Sí? Propiedad. El momento estático, ¿sí? A un eje baricentro que significa que pasa por el centroide, que pasa por el centroide de la sección es igual a 0. ¿Sí? Y entonces la pregunta viene ahora, pero entonces, ¿qué es el centroide? ¿Qué entienden ustedes por el centroide de una sección? Lo que está diciendo es esto, miren. Ahora vamos a definir el centroide. El centroide. ¿Qué es el centroide? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por centroide? Este centroide, ¿no? Para un área plana, el centroide ¿sí?
es la intersección de todos los hiperplanos perpendiculares que dividen a la sección, ¿sí?, en áreas de igual y opuesto momento estático. ¿Sí? En secciones simétricas, un hiperplano pasa por el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por centroide? Es un punto, dice, característico de la sección, por el cual uno divide la sección en dos áreas. Miren, por ejemplo, voy a dibujar lo más directo, una sección rectangular. Aquí está, miren. Y van a ver cómo su cerebro calcula en forma directa el hiperplano. Ahí está la sección, ¿no? Es rectangular. El hiperplano es un plano perpendicular a este plano, ¿ya? Yo voy a poner perpendicular. Préstame tu reglito. Los cuadros. Entonces fíjense, por ejemplo, perpendicular es esto, ¿verdad? Aquí está el hiperplano. Ahora este hiperplano que va a dividir en dos partes, ¿sí? Siempre va a dividir en dos partes. Esas dos partes tienen que generar igual momento estático o por ende igual área, ¿no? Intuitivamente este lado es igual a este, en área. ¿Aquí? No. ¿Verdad que no? Esta área es más chiquita que esta, ¿verdad? ¿Será aquí? Tampoco. ¿Verdad? ¿Dónde es? Justamente en el centro, ¿no? La simetría. Miren, entonces, si ustedes agarran la sección rectangular y dicen, ahí es un primer hiperplano, miren, aquí está un hiperplano, ¿verdad? ¿Qué significa? Que esta área de aquí, al ser igual a esta, genera el mismo momento estático, ¿no? Está generando el mismo momento estático. Por un lado, este concepto de área por centroide, esto va a generar lo mismo que esto, pero opuesto, ¿no? Entonces, este es un primer hiperplano. Ahora, otro hiperplano, ¿dónde puede estar? El más directo. Aquí, ¿verdad? Este será un hiperplano perpendicular aquí. No, ¿verdad? ¿Dónde? Ahí, ¿verdad? Miren, en el eje de simetría. Por eso dice, en secciones simétricas un hiperplano pasa por el eje de simetría. Si este es eje de simetría, por ahí pasa. Y miren la intersección. Este es el centroide. Y ahora, si yo trazo cualquier hiperplano que divida a esto en dos partes, con seguridad que esos dos van a ser lo mismo. Miren, a ver, diagonalmente, ¿ustedes creen que esta área que está aquí genera lo mismo que está aquí? Sí, ya, sí, porque está pasando ya por el centroide, ¿no? Esta es una sección de doble simetría. Ahora, si fuera una sección T, por ejemplo, miren, así.
ocurre si su sección es de este tipo? ¿Dónde está el centroide? ¿Cuál sería el primer hiperplano? El más directo, ¿cuál sería? Este, ¿no? El de simetría, ¿no? Esto es simétrico aquí. Entonces, un hiperplano pasa por el eje de simetría, aquí está, ¿verdad? Ahora el otro, ¿dónde creen que va a estar? Hablaremos aquí. ¿Estará a la mitad? ¿Qué se ve ahí? ¿Más arriba o más abajo? Más arriba, ¿verdad? ¿Verdad? Esta área tiene que generar lo mismo de aquí. Aquí no va a generar, esta es poca área, mucha área, más momento estático, ¿no? ¿Dónde va a generar lo mismo? Posiblemente cerca aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Verdad? Miren, su cerebro de ustedes no está haciendo cálculo, pero ya está calculando de forma... Aquí, ¿verdad? Aquí está el centroide. ¿Y por qué yo digo que ahí está el centroide? Divide esto en dos partes y con seguridad que esta área genera el mismo momento estático que lo que está abajo, pero opuesto, ¿no? Cualquier otra sección de esa manera se puede hacer, ¿sí? Cualquier otra sección. Si tengo una sección cualquiera, requiero, vamos a encontrar. Esa es la definición de centroide, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esta propiedad? Que cuando el momento estático a un eje baricentro es igual a cero, es decir, que si ustedes tienen una sección cualquiera, ¿no? Y tienen un punto, un eje que es centroidal, ¿bien? Aquí, X centroidal, Y centroidal. ¿Por qué estoy diciendo X centroidal y Y centroidal? Porque pasan por el centroide. Cualquier eje que pase por el centroide se llama eje centroidal, ¿ya? Y este es el baricentro, Entonces, ¿qué me está diciendo la propiedad? Que hace un momento también. Que el momento estático al eje X, ¿cuánto vale? El momento estático de toda la sección a este eje XC es 0. ¿Sí? Ahora, una pequeña observación. A veces el concepto también, pero se puede hacer de la siguiente forma. A veces hay secciones compuestas, como esta, por ejemplo. Miren, y esto quiero que analicen. ¿Alguna vez han visto un canastillo de una sección de acero corrugado y lo cortan? ¿Cuáles son las áreas? Esta, ¿verdad? Esta y esta, ¿no? ¿Dónde está el centroide de la sección compuesta? ¿Dónde estaría el centroide de esta? Aquí y aquí, ¿verdad? Está, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, si yo les dibujo una sección triangular, así, ¿dónde está el centroide? Bueno, va a estar en el eje de simetría, ¿no? Aquí está Y, pero el X, ¿dónde va a estar? Reitero, no es el concepto el eje que genere la misma área, ¿no? Eso obviamente en secciones llenas funciona, pero aquí es un criterio de momento estático, ¿no? Área por brazo es un momento estático, área por brazo, ¿no? Miren, no os puedo aquí decir áreas iguales, porque de hecho esto es 2 veces esto, ¿no? Este es un área 1, área 1, área 1. Aquí hay 2A1 y área. ¿Dónde estaría el eje centroidal? Más arriba. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta es una sola área, área 1, su brazo es más grande, ¿verdad?
Estas son dos áreas, pero sus brazos son más chicos, ¿verdad? O sea, el concepto es de momento estático, área por brazo. ¿Dónde va a estar el centroide entonces? Más arriba, ¿verdad? Entonces no es necesariamente el eje centroidal donde las áreas son iguales. Aquí ya no se cumpliría el criterio que estaba indicando desde aquí, de áreas iguales, ¿no? Ya no se va a dar, tiene que ser más un criterio de momento estático. El momento estático de esta área es igual al momento de este otro, ¿sí? Y al final, a lo que llegamos es a esto. El momento estático a un eje centroidal es parecido. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué sirve esta parte que estamos haciendo el cálculo? Para justamente calcular el centroide, porque eso es lo que quieren, ¿no? Ustedes, ¿dónde está el centroide? Entonces, ¿cómo calculamos ahora el centroide? ¿Cómo calcular el centroide? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Nos vamos a dar nosotros dos ejes, como en el caso general, dos ejes paralelos, ¿ya? Dos ejes paralelos, bien. Aquí yo tengo la sección cualquiera, ¿no? Yo sé que aquí está mi centroide, ¿no? Me doy este eje y me doy este eje. Y esta es la distancia perpendicular entre estos dos. Esta es la distancia B, ¿no? ¿Qué dice la fórmula? El momento estático al eje X es igual al momento estático al eje centroidal, ¿cierto? Más el área por la distancia B, ¿sí? Por la distancia B. Pero en este caso particular, si este es el centroide, ¿cuánto vale esto? 0, ¿verdad? Esto de aquí vale 0. Y entonces, si yo puedo analíticamente calcular este valor y tengo el área de la sección, puedo sacar B, ¿verdad? Esto puede ser mi valor a encontrar, y es 0, ¿verdad? Miren, momento estático es el área por Y sub C. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién es o cómo obtengo YC? Obtengo el momento estático entre el área. Y esto analíticamente es que la integral, ¿qué es ese X? Integral de Y diferencial de área, ¿no? Y diferencial de área entre el área. ¿Sí? Y esta es una manera muy práctica de encontrar un centroide, ¿ya? ¿A qué se refiere? Que si ustedes tienen una determinada sección, ¿no? Y no saben dónde está el centroide, no saben, ¿verdad? Ustedes se pueden dar arbitrariamente un eje X. Arbitrario es este eje, ¿ya? Puede estar más arriba, más abajo. Si yo me doy un eje aquí y me doy otro eje aquí, encuentro un diferencial de área, ¿no? Aquí está mi diferencial de área. Entonces, el X centroidal va a ser la integral de X de A entre el área. Es decir, este diferencial de área voy a multiplicar por este X y esto Y. Y esto esas son las fórmulas para encontrar esto.
Y entonces, ¿qué es este X, Y, Z? Es la posición del centroide, ¿no? En algún lugar está el centroide y esto es XC y esto es YC. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, con esa expresión tendríamos que nosotros calcular el momento de inercia. Eso que se ha hecho ahora. Bueno, había un inconveniente. ¿Por qué no he estado 4? Es que teníamos un consejo de carrera y ahí, en esta gestión yo soy parte del consejo de carrera, entonces nos convocan. En algunos casos lunes, y creo que va a ser un poco recurrente esto. Vamos a tener que de alguna manera reprogramar. Lo que no podamos hacer el lunes, ¿les parece? Programar para otro día. Ya les voy a pedir eso, ya podrá ser fin de semana, un horario que no los moleste mucho, ¿ya? No va a ser en la semana. El diferencial de la red se puede poner donde sea. Tiene que ser específicamente en un lugar. Sí, correcto. Tiene que estar ubicado en el área, ¿no? En el área del puerto. Donde sea, no hay problema. El diferencial debe ser, es una franja aleatoria, ¿no? Ubica una distancia genérica Y o X, ¿no? Vamos a hacer los ejercicios de esto, ¿ya? Con esto que están viendo, es la primera parte ya para encontrar centroide, ¿no? Con esta evaluación de este integral. ¿Esto ustedes de dónde han sacado? ¿Se acuerdan cómo han sacado esto? Con en física han debido sacar con momentos resultantes, ¿no? Sí, cuando hablaban de masas, ¿no? Las masas respecto a un eje generan un torque en un momento, ¿no? Y en ese momento sacan el centroide. Esto pero es más geométrico, ¿no? Más geométrico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Ejemplo 1. Determinen el centroide de la sección delimitada por la parábola del segundo grado indicado. Vamos a suponer que aquí tienen ustedes un eje X, un eje Y, y voy a tomar una parábola de este tipo. ¿Sí? Esta es una parábola de la forma Y igual a KX cuadrado, ¿no? ¿Sí? La otra parábola es la que se abre así, ¿no? Que es de la forma X igual a Y cuadrado, ¿no? Ustedes van a darse como dato esto, que conocen la base B y conocen la altura H. Datos es base y la altura. Si la base y la altura se conocen, de esta área es que quiero el centroide, de esta parte. De esta parte. ¿De acuerdo? De esa área vamos a determinar el centroide. Esta es una curva, reitero, de la forma Y igual a KX cuadrado. Ahora, primero, siempre que ustedes hagan un cálculo, les recomiendo siempre
primero véanlo de una forma intuitiva, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un ingeniero que tenía en física 100, que era el ingeniero Primo Carvajal. Quizá uno de los mejores docentes de física, bueno, de lo que yo he conocido, ¿no? Obviamente otros me hablan de otros profesores, pero era uno de los mejores. Pero entrar a su examen, por ejemplo, de él era muy complicado, ¿no? O sea, tenías que, no era entrar y empezar a hacer, ¿no? El ejercicio, no era así. Entrabas y primero tenías que darte unos buenos minutos, primero analizar la pregunta, ¿no? Y analizar el camino que vas a tomar y recién realmente animarse a dar una solución. Si no hacías eso, te perdías, ¿sí? O sea, que como era un reto a la inteligencia, un rato, un momento de analizar. Entonces eso les aconsejo siempre, o sea, empezando un cálculo, no lo hagan de forma rápida, directa, no, siempre analicen, ¿no? En forma intuitiva primero la solución. ¿Recuerdan cómo les he dicho que es un centroide? Si esto fuera base altura, y se acuerdan, ¿no? De ese momento. Voy a tomar lo que hemos dicho, es la intersección de los hiperplanos que dividen en dos partes iguales a la figura, ¿no? ¿Dónde el hiperplano horizontal va a dividir en dos partes a la figura? Al medio, ¿verdad? Que la solución h medios no da, ¿verdad? ¿Será más abajo o más arriba? Más abajo, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Creen que esté ahí? Sí, como que está ahí, ¿verdad? Pues miren, yo voy a dibujar a esa posición el valor. Aquí está un primer hiperplano que con seguridad divide dos áreas que generan el mismo momento estático, ¿no? Claro, esta área es más chiquita, pero más corta, pero tiene menos brazo, en cambio es más área, pero, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto creen que es esto en fracción de esto? Si ustedes consideran que esto es h y esto es la mitad 0,5h, ¿cuánto creen que es esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen que es? H tercios. ¿Será H0,33? Sería, ¿no? H tercios. O 0,25. ¿Ustedes creen que es un cuarto? ¿Un tercio? ¿Cuánto? Como un tercio, ¿no? A ver si no estamos, ¿verdad? Como 0,33 de H, ¿sí? Y ahora en esta otra dirección, ¿dónde está el hiperplano? Aquí, ¿verdad? Que por acá, ¿verdad? Más o menos por aquí. Aquí está el Y, centroidal, y este es mi centroide, ¿no? Ahora, ¿cuánto es esta distancia que está aquí? Esto, ojo, que es el YC, ¿no? El YC aproximadamente 0,333 de R. ¿Cuánto creen que es esto de B? La mitad es 0,5. ¿Cuánto creen que es esto? ¿Cuánto creen que sea? Aproximadamente. ¿Cuánto creen? ¿Cómo cuánto? ¿Usted? Yo diría como 0,8, ¿les parece? 0,7, 0,8. 0,6 como que está más aquí, no creo. Un poquito más, ¿no? ¿Está bien 0,8? 0,8 de B. O sea que mi solución aproximada no es algo que lo estoy calculando, mi cerebro ya me está dando una idea, ¿no? Ahora, pero yo lo tengo que calcular esto de forma exacta, ¿no? Ahora sí tengo que empezar a utilizar lo que es el cálculo diferencial, porque ahí es donde esto va a entrar, ¿no? Bien, no va a alcanzar el tiempo. La próxima clase, por favor, con las disculpas, yo voy a ver la manera de reemplazar esto. Ya vamos a ver un sábado, de reemplazar. Si hubiera este tipo de suspensiones por concepto, ya van a disculparme. ¿De acuerdo? Ya, entonces, lo que nos queda ahora es deducir con esto, ¿no? Con estas expresiones tenemos que encontrar el signo. Aproximadamente 0,8 de ¿no? Y en elevación como un tercio, ¿no? Veremos si eso sale, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, quedamos acá entonces.